Hermanos míos, aquí nos encontramos. Muy buenas tardes. Sean todos bendecidos en el poderoso y en el hermoso nombre de nuestro amado Maestro Jesús. Bendecidos doblemente. Bendecidos en el nombre de Jesús, con todo el cariño de parte mía, al cual le pido a mi Padre que les bendiga así. Y bendecidos también porque somos privilegiados de poder encontrarnos una semana más aquí para compartir. Cógelo, ahí está César, mira. Para compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Estoy contenta, le doy gracias a mi Padre Celestial, porque Dios es bueno, mis hermanos. Aún con todas las situaciones que estamos viviendo, el Señor es fiel. El Señor es bueno, el Señor nos ama y nos permite reunirnos otra semana más aquí con ustedes para compartir con ustedes la palabra del Señor. Una forma que estamos utilizando para ayudar al pueblo de Dios, a los justos, a la iglesia que está pendiente a la palabra del Señor, para que se puedan preparar con el propósito de poder enfrentar las situaciones difíciles que vamos a estar viviendo. La bendición más linda y más grande que yo hoy recibí en este día, aparte de que el Señor le plació, ¿verdad?, de permitirme despertar, levantarme y sobre todo permitirme ver las bellezas de sus obras, porque a mí me encanta por las mañanas mirar el cielo, las nubes, la forma de las nubes, el azul del cielo, y darle a mi Dios la gloria y la honra que merece, reconocer su soberanía, reconocer su grandeza, porque miren, mis hermanos, Dios es Dios, Dios es poderoso, Dios es soberano y Dios es lo más grande, lo más maravilloso que hay. Pero entre todas esas bendiciones, yo quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve camino hacia la emisora. Y es que me llama una hermana de Texas. Ella es una persona mayor. Y esa hermanita comenzó a hablarme sobre el amor que tenían que sentir los miembros de la Iglesia del Señor los unos por los otros. Aun cuando nos hayan ofendido, pues nosotros tenemos que pedir perdón, aunque nosotros no hayamos hecho la ofensa. Pero aún la palabra nos dice que cuando vamos a ofrendar, antes de entregar la ofrenda, si alguien hemos tenido algo, alguien ha tenido alguna diferencia con nosotros o algún pecado hay, pues que vayamos a pedir nosotros perdón. Lo reciban o no lo reciban, pero nosotros cumplimos con la palabra del Señor. Y esta hermanita, yo la escuchaba hablar y yo les aseguro que yo no la conozco, ella es de Texas, hablamos por teléfono, pero yo les aseguro a ustedes que esta dama es pura senda antigua. En la forma en que ella me hablaba, con el amor que ella me hablaba, con ese amor que hablaba del Señor tan y tan y tan grande, a mí me conmovió. Y uno escucha a estas personas hablar así, cuánto uno anhela, ¿verdad?, estar rodeado de muchos hermanos que tengan ese mismo sentir. La verdadera iglesia del Señor, la que refleja el amor hacia el prójimo, la que ama a Dios sobre todas las cosas, y como puede amar a Dios sobre todas las cosas, de la misma manera ama al prójimo. Y esta hermanita, al final yo le voy a poner a ustedes, empezó a cantarme unas alabanzas del tiempo de su juventud. Son alabanzas, son las verdaderas alabanzas, las del tiempo de antes, porque en los primeros años del Evangelio aquí en Puerto Rico, las alabanzas eran diferentes, eran unas alabanzas sinceras, eran unas alabanzas que realmente expresaban lo que había en el corazón y en el sentir de las personas que le cantaban al Señor. Al final se las voy a compartir a ustedes, pero no hay nada más hermoso que venir manejando hacia la emisora con una hermanita mayor de edad cantándome una alabanza hermosa y con el amor que ella lo hizo. Y en esta tarde, mis hermanos, vamos a estar trayéndole, aprovechando el tiempo, vamos a estar trayéndole el tema: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bajo ese tema es el programa de esta noche. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y orando, vamos a comenzar el programa. Orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Así que ahí donde tú te encuentres, vamos a ir ante la presencia de nuestro Padre Celestial para pedirle a Él que sea Él quien tome el control de este programa y de la palabra que se va a compartir con su iglesia. Amantísimo Padre, te damos a ti gloria, te damos a ti la honra, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre, y te reconocemos a ti como el Dios soberano, el único Dios que tenemos. No hay Dios más aparte de ti. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres poderoso, soberano, omnipresente, omnisciente, Señor. Solo tú eres Dios. No hay otro Dios aparte de ti, mi Dios. Y te damos a ti toda gloria y te damos a ti toda honra. Te damos a ti las gracias porque nos permites estar aquí, Señor amado. Te damos a ti las gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Te exaltamos y te reconocemos, Padre, como el Dios soberano, que todo ha sido creado por ti, Señor amado. Ese Dios fuerte, ese Dios en quien el pueblo de Israel confió, Señor amado, quien hizo milagros, prodigios delante de su pueblo. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahweh. Ese es nuestro Dios. A ti te adoramos y te bendecimos y te exaltamos y te glorificamos. Y a ti, Señor, en este momento venimos a presentarte este programa, Padre, y a pedirte en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre sobre todo nombre, a pedirte que sea el Espíritu Santo quien tome el control de este programa hoy, Señor. Espíritu Santo de Dios, visita a cada uno de los hermanos que están viendo este programa y escuchándonos a través de la radio, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra a cada vida, dale paz, llénalos de fuerza, fortalécelos, Señor. Guíalos, bendícelos y guárdalos, Padre amado. Sigue despertando en ellos ese amor por tu palabra, Señor. Sigue despertando en ellos buscar tu presencia, Señor, y vivir una vida agradable ante ti, Señor amado. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que seas tú usando mis labios para traer este mensaje a tu pueblo, a ese pueblo que espera todos los miércoles recibir una esperanza, un mensaje de ánimo, de esperanza, Señor. Un mensaje de parte tuyo, Padre amado, para un pueblo que está ahí en espera, en recibir instrucciones para prepararse aún más, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Concédele la paz tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, el tema orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estamos viviendo tiempos, y nos ha tocado vivir tiempos, donde solamente vamos a poder mantenernos en pie mediante la oración. Estar en constante oración ante el Señor. Es necesario buscar al Señor en espíritu y en verdad. Y tenemos, hermanos, que buscarlo en oración. Oración en súplica en el espíritu. Hay dos clases de oración. La oración que hacemos en entendimiento, con entendimiento, y la oración que hacemos en espíritu. Pero para nosotros poder orar delante del Señor, es necesario que el pueblo entienda que tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo, que tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que esta noche dirígete a ti y me voy a olvidar de las cosas que escribo. Esta noche te voy a hablar en el nombre de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta noche te digo a ti, tienes que buscar que el Espíritu Santo more en tu vida, en tu corazón, en tu cuerpo. El Espíritu Santo es la clave para nosotros en este tiempo. Jesús le dijo a los apóstoles que era necesario que Él se fuera, pero que nos iba a enviar al Consolador. Por lo tanto, eso es una promesa que tú tienes de parte de Jesús antes de irse. Yo me voy, pero les envío al Consolador, quien está con nosotros aquí, que nos ayuda, que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige. Es el Espíritu Santo. Es importante que tú conozcas
el poder de la oración. Pero esa oración solo tiene poder si el Espíritu Santo mora en tu vida. ¿Y cómo el Espíritu Santo mora en mi vida? Te voy a estar machucando en lo mismo, porque es que esto es lo esencial, es lo clave. Porque aquí a lo que venimos a predicar, no importa que sea esta sierva, cualquier persona que venga aquí, algún otro programa de hermanos en la fe que vengan a traerte el verdadero evangelio que está aquí, porque la palabra de Dios es una. El Espíritu Santo tiene una sola boca y la palabra de Dios es una sola. Todos esos programas que vienen aquí a traerte a ti palabra de vida, todos te van a llevar y te van a decir que el primer paso para tu salvación es reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida y pedirle al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, siempre te voy a repetir eso, porque si no das ese paso, y ese paso tiene que ser libre y voluntariamente, porque cuando lo hacemos bajo presión no es igual, no es lo mismo, y cuando lo hacemos bajo presión tenemos la mayor posibilidad de apartarnos del camino correcto. Por lo tanto, es esencial y es básico que tú le entregues tu vida al Señor, que tú te arrepientas de tus pecados y que tú reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y que eso tú lo tienes que confesar con tu boca, decirlo con tu boca, aunque estés solo en tu cuarto, solo en el carro. Cuando tú sientas el Espíritu Santo que te está amonestando, que te está llamando, porque recuerden, mis hermanos, que hay un pueblo aquí en este mundo, a nivel mundial, hay un rebaño que el Señor va a sellar, que ya comenzó a sellar a su pueblo, porque así mismo le dio instrucciones a sus ángeles. No destruyan nada hasta que los míos sean sellados. Por lo tanto, para tú poder ser sellado como hijo de Dios y apartado para el Señor, para que Él te guarde en los tiempos difíciles, tú tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Tú tienes que arrepentirte de la vida que llevas. Porque no necesariamente es que soy un adúltero, no necesariamente es que soy un asesino, no necesariamente es que soy un ladrón. No creas eso. Es que yo no le hago daño a nadie, yo no molesto a nadie. Mientras tú no confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida y te arrepientas de tus pecados, tú eres una criatura de Dios, no un hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Todos en el mundo somos criaturas de Dios, pero los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador somos los hijos de Dios. ¿Entendiste eso? Eso es bien importante, por eso te lo recalco. Cuando nosotros damos ese paso, ya yo lo he explicado en otros programas, y perdónenme, es que repito lo mismo, porque como les dije en un momento, soy hija de una maestra que daba retirada, que daba tercer grado, y mi mamá, hasta que los niños no aprendían, mi mamá no les dejaba el tema. Pues, ¿qué sucede? Cuando ustedes dan ese paso, el Espíritu Santo mora en nosotros. La relación del Espíritu Santo se va desarrollando a medida que nosotros entramos a escudriñar la palabra y a orar. Y en la oración, así es como la relación del Espíritu Santo va creciendo en nosotros a tal extremo que podemos llegar a sentir su voz audiblemente, a tal extremo que vamos a tener experiencias directamente con Él. Pero para yo buscar tener una experiencia, y quiero mencionarle esto, porque me han escrito precisamente, hermana, pero dígame cómo yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Miren, cada caso es individual. Estos son cosas individuales. Pero todo comienza con el primer paso, que es reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso me garantiza a mí que el Espíritu Santo viene y mora en mi cuerpo. En mi cuerpo pasa a ser su templo. Y entonces comienzo a estudiar la palabra del Señor y comienzo a orar. Oración. La oración tiene que ser de corazón, tienen que ser oraciones sinceras. Tenemos que sincerarnos con el Señor, porque la palabra me dice que el Señor
nadie lo engaña. El Señor escudriña, mis hermanitos, el Señor conoce tu mente y tu corazón. Él sabe cuando tú vienes a Él de forma sincera o cuando vienes a Él por simplemente venir, pero no con un arrepentimiento y una búsqueda genuina que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Pero los voy a llevar por ese camino. Queremos conocer al Espíritu Santo, queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser bautizados con el Espíritu Santo. Cada persona es de una manera diferente. Eso no son unas reglas y un procedimiento como tal. Cada persona va a tener una experiencia diferente con el Espíritu Santo. Muchas personas piensan que para saber si han recibido el bautismo del Espíritu Santo o no, es el hablar en lenguas. No necesariamente, mis hermanos, y mucho menos hoy día. Mucho menos hoy día, que la mayor parte de las personas lo que hacen es imitar las lenguas. Porque la lengua es un don del Espíritu Santo, son dones. Y las lenguas, no crean que todo el que se para delante de ustedes y les habla en lengua está lleno del Espíritu Santo. Prepárate y cuidado con eso. Comienza a pedirle al Señor discernimiento de espíritu, porque no todo el mundo que habla lengua te habla de parte del Señor, ni son lenguas del Espíritu Santo, porque hasta el demonio habla lengua. Así que hay que tener cuidado con eso. Ustedes lo van a sentir dentro. El Espíritu Santo te va a decir a ti cuando esa persona que está delante de ti hablando lengua está hablando de parte de Dios o no, o son lenguas de Dios o no, del Espíritu Santo. Por lo tanto, no te dejes llevar, porque si no hablo lengua, miren, yo en mi vida, yo me convertí en el año 2006 y solamente he hablado lenguas en 3 ocasiones. Y les voy a decir esto breve. Cuando hablé lenguas la primera vez, fue en la iglesia donde me convertí. Que llevaron a un invitado a la iglesia, la persona dijo, el que nunca ha hablado lenguas quiere hablar lenguas, suba arriba que va a hablar lenguas hoy. Imagínense, yo iba para allá rapidito porque yo quería ese don de las lenguas. Cuando hicimos esa fila al frente, la persona iba uno por uno. Y cuando llegó donde mí, le decía lo mismo a todos, pero yo escuché cuando llegó donde mí. Cuando llegó donde mí empezó a decirme, empieza a hacer este sonido. Y me puso a hacer un sonido con la boca. Siga haciéndolo, siga haciéndolo. Y yo seguía haciendo el sonido que él me decía. Y de momento la boca mía comenzó a repetir el mismo sonido, aunque yo no la controlara. Pero eso no eran lenguas divinas, no eran las lenguas del Espíritu Santo. Ese Señor me enseñó allí a hablar lengua, repitiendo un sonido. Esa fue la primera vez que yo decía, y yo miraba a todo el mundo sorprendida y todo el mundo empezó a hablar lengua. Pero eso no es del Espíritu Santo, eso son lenguas sagradas, son lenguas diferentes. Luego, en un viaje hacia Lares hacia San Juan, quise volver a practicar lo que aquel Señor me enseñó en aquel altar, y empecé con mi boca a hacer el mismo sonido. Y tanto estuve haciendo el sonido hasta que siguió la boca otra vez haciéndolo. Dice, pero ahí como que yo decía, Señor, pero esto no, yo creo que esto no es así. Yo creo que las lenguas, ¿sabes?, son un don espiritual. Esto no es que alguien me diga, enseña, es haciendo este sonido, enseñándome. O sea, me estaba enseñando a hacer unos sonidos que de momento mi boca los repetía. Esa fue la segunda vez que yo hablé lengua, pero comprendí en esa segunda ocasión que eso no era normal, que lo que me enseñaron en el altar y lo que yo hice ese día viajando hacia San Juan no eran las verdaderas lenguas del Espíritu Santo. Ahora, si les digo, la tercera vez que hablé lenguas, esas eran lenguas angelicales. ¿Y saben cómo fue? Dormida. A las 2:30 de la madrugada me desperté escuchándome hablando en lengua. Y era algo hermoso. Y yo desperté y yo escuchaba cómo hablaba mi boca, cómo era mi espíritu el que estaba hablando en lengua. Y me recuerdo que me sonreí y le dije al Espíritu Santo, estas son tus verdaderas lenguas. Y me arrepiento tanto, mis hermanos, que no me tiré al piso en ese momento para seguir dándole gracias al Espíritu Santo por esa experiencia, por ese don. Que después yo lo decía, Dios mío, pero ¿por qué no me desperté y seguí disfrutando de esa intimidad contigo?
El Espíritu Santo me despertó hablando en lengua, las verdaderas lenguas angelicales de Él. Esa ha sido la única vez. Por lo tanto, he aprendido, y con dolor en el alma se los digo, mis hermanos, en la mayor parte de las iglesias que voy, que visito, es bien triste cuando tú escuchas a la gente hablándote desde el altar en lengua y son sonidos repetitivos, son aprendidos, y sientes como tu espíritu se entristece porque sientes que no son lenguas angelicales. Y eso pues hay que tener cuidado con eso. Pero nosotros podemos desarrollar una relación para comenzar a orar en espíritu y que nuestra oración sea respondida. Pues lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia y estar consciente que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que no lo sientas de un cantazo como un fuego. Esa experiencia, mira, la vas a desarrollar con el Espíritu Santo según te vayas relacionando con Él a través de la palabra y buscándolo en oración. Y yo te aseguro que tú vas a tener una experiencia con Él y vas a recibir ese bautismo, ese fuego del Espíritu Santo, comenzando a través de la oración. Y para aprovechar el tiempo, vamos a pasar, Isa, a las citas bíblicas, porque yo los voy a llevar a ustedes a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos dirige, mis hermanos. Esta palabra de Dios los exhorto de verdad, que se busquen, que se metan con ella, que se metan en la palabra para que ustedes vean cómo el Señor a través de su Espíritu Santo nos va a ir preparando y nos va adiestrando. ¿Tú quieres experiencias con el Espíritu Santo? ¿Tú quieres sentir la voz del Espíritu Santo audiblemente? ¿Tú quieres tener experiencias hermosas con el Señor y con el Espíritu Santo? Métete en su palabra, pero hazlo de corazón, sinceramente. Aquí comenzamos, Señor, hermanos míos, en Efesios 6:18, que es el tema de este programa hoy, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hay que ser perseverantes, y súplica por todos los santos. Los tiempos difíciles que vamos a estar viviendo, hermanos, es necesario meternos en oración. Porque a través de la oración el Espíritu Santo nos va a preparar y nos va a adiestrar para poder enfrentar la situación que viene. ¿De qué situación? Las que siempre les he dicho. No esperen que les voy a traer buenas noticias, que todo va a cambiar y todo va a ser color de rosa. No. Yo vengo hoy también y les repito, prepárense para los juicios del Señor que están a punto de caer, de comenzar, y que una vez caigan van a hacer efectos dominó. Todo va a ir una cosa detrás de la otra que para levantarnos va a ser bien difícil. Pero con la ayuda del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Pero desde ahora el Señor está llamando a su iglesia, porque así ha hablado el Señor a través del Espíritu Santo. Está llamando a su iglesia a oración, intercesión y ayuno. ¿Y cómo vamos a orar? Vamos a orar en el Espíritu y con súplica, con súplica. Vuelvo y les repito, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero que debemos entender y estar conscientes es que para poder orar en el Espíritu, que es lo que le acabo de decir ahora, debemos tener al Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándolo como nuestro exclusivo Señor y Salvador. Y de ahí en adelante, hermano, cuando tú des ese paso tan importante en tu vida, confía y cree que el Espíritu Santo está contigo, porque mira, lo dice la palabra, y porque lo dice la palabra tienes que creerlo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya sabes con quién tienes que hablar. Ya sabes que tienes a alguien ahí que te va a escuchar y que te va a dirigir. Comienza a desarrollar tu relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina. También debemos saber que la oración se identifica de dos maneras. Está la oración que hacemos en el entendimiento y la oración que hacemos en el Espíritu.
La oración que hacemos en el entendimiento es las primeras oraciones que comenzamos a hacer y que a través que vamos orando y va aumentando y creciendo nuestra relación con el Espíritu Santo, después nos vamos a caer en la oración en el Espíritu sin darnos cuenta. Ya nos vamos a encontrar orando en el Espíritu, pero comenzando como un buen cristiano que comienza en los caminos del Señor, yo voy a empezar a orar, a orar, a orar. Y comenzamos con la oración en el entendimiento. Y según va creciendo ese espacio, ese tiempo de oración que tenemos con el Señor y aumentando esa relación con el Señor, vamos a terminar orando en el Espíritu. Amén. Un ejemplo de la oración de entendimiento, miren qué sencillo nos dice Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y escucha bien, pues si vosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Escuchaste eso? Siendo nosotros pecadores y nuestros hijos nos piden un pedazo de pan, ¿quién le va a dar una piedra? ¿Qué más nuestro Padre soberano? Si nosotros no le pedimos ese bautismo del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo, ¿cómo ustedes creen que no nos las va a conceder? Comencemos en nuestra oración pidiéndole al Señor: bautízame con tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Comienza tu oración pidiendo llenura y bautismo del Espíritu Santo, hermano. La oración en el entendimiento, que es como nosotros comenzamos, me dice que por medio de esta oración nosotros edificamos a todos los que nos oyen a nivel de entendimiento. Y traemos enseñanza para los que todavía no han alcanzado el siguiente nivel de oración, que es el orar en el Espíritu. En la oración con entendimiento se está haciendo uso de nuestros sentidos, razonamiento e inteligencia. A través de esta oración vamos a llegar a alcanzar a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? A través de esta oración, mientras más desarrollemos esta oración, esta intimidad. ¿Y qué es orar, hermanos míos? Una conversación contigo y con el Señor. Es apartarte, irte a solas con el Señor y comenzar a orar, a orar, a orar delante de Él. Pero no es orar a lo loco. Acuérdate que la oración tiene que tener un propósito, tiene que salir de un corazón sincero. ¿Está bien? Salmos 49, del 1 al 3 me dice al músico principal, este es un salmo de los hijos de Coré: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como las nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Ves? Aquí son cosas de entendimiento, inteligencia y sabiduría. Pero no es una oración que le está haciendo aquí en el Espíritu. Eso es para que ustedes vean que es una oración de entendimiento, como yo comienzo a orarle al Señor cuando vengo a sus caminos. Y recuerde, vuelvo y te recalco, según vayas comenzando a orar, dirigido por el Espíritu Santo y con un corazón sincero, tú comienzas orando en el entendimiento y vas a terminar orando en el Espíritu, pero tienes que empezar a hacerlo. Proverbios 2, del 1 al 5 me dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a pedirle al Señor en nuestras oraciones que nos dé sabiduría, que nos dé prudencia, que nos dé inteligencia, para que aprendamos a tener temor de Jehová. Y entonces que vamos a tener el conocimiento de Dios. Primera de Corintios 14, del 15 al 16.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que no es todo el tiempo la oración en el espíritu. La oración de entendimiento ayuda a que otras personas entiendan lo que tú estás diciendo y lo que tú estás pidiendo, que fue lo que te definía y perdonen la redundancia, lo que nos decía la definición de oración de entendimiento es que lo hacemos para ayudar a los que están alrededor nuestro, que sepan por lo que estamos orando. Porque si solamente vamos a orar en el Espíritu, una de las maneras de orar en el Espíritu es a través de las lenguas, pero de las verdaderas lenguas angelicales. Pero recuerda que el que ora en lenguas, ora para sí mismo, excepto si al Señor le da a otra persona el don de traducción de lengua. El que ora en lenguas, ora para crecimiento de su propio espíritu. Y si yo voy a una iglesia, me siento a alguien que solamente está orando en lenguas nada más y no hay quien traduzca lengua, eso no me va a edificar a mí. Eso solamente edifica al que las está hablando. Pero cuando oramos con entendimiento es para que todos los demás, cuando el pastor se para al frente o alguna hermana se para a orar y vamos a orar por fulano de tal que está enfermo y sigan hablando por ahí, vamos a orar por la iglesia y tú escuchas con entendimiento lo que están diciendo, esa es la oración de entendimiento. ¿Está bien? La oración en el Espíritu es esto. Orando en el Espíritu no se refiere a las palabras que decimos, más bien se refiere a cómo es que estamos orando. Orando en el Espíritu es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Es orar por las cosas que el Espíritu nos guía a que oremos. En Efesios 6:18, como es nuestro tema de esta noche, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En estos días estuvimos en una vigilia de madrugada, y cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo nos decía por qué teníamos que orar. Y entre las cosas que nos llevaba a orar, era orar por las naciones. Nos llevaba a orar por la iglesia del Señor, por los creyentes, por los justos. Y nos llevaba a orar por los juicios de Dios. Eso es orar en espíritu. Cuando el Espíritu Santo te guía a ti, tú sientes en tu corazón por lo que Él quiere que tú ores. Lo que separa, lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente de los demás creyentes es aquel creyente que es consistente en la búsqueda de Dios a través de la oración en el Espíritu Santo. Esa es una diferencia entre muchos creyentes, porque pueden haber en una iglesia muchos creyentes, mis hermanos, pero el verdadero creyente es el que insiste, el que es consistente en su búsqueda con Dios a través de la oración en el Espíritu Santo. Ser consistente, escucha esto, ser consistente en la búsqueda de Dios. Nosotros mientras más buscamos al Señor a través de su Espíritu Santo, vamos conociendo cosas mayores. Tenemos que ser consistentes en eso. Decidí entregarle mi vida al Señor, pues de aquí en adelante yo voy a ser consistente en buscarlo al tiempo y fuera de tiempo. Y mantener mi mirada puesta en Él solamente y seguir sus pasos para que tú seas bendecido y puedas ser bautizado con el hermoso Espíritu Santo. Judas 1:20 me dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Anhela que el Señor te conceda a ti lo que es orar en el Espíritu Santo, pero tienes que empezar a orar. Tienes que romper tus hábitos de quizás hacer una oración de 5 minutos, te levantaste y te fuiste. No, mis hermanos. La oración que demanda el Señor es mucho más profunda que eso. Es más tiempo aparte con Él, a solas con Él, en tu habitación, en donde tú en ese lugar especial que tú escojas en tu casa, que tú decidas, mira, me voy a ir a orar. Cierra la puerta, no atiendas a nadie, enciéjate solamente con el Señor que está allí, el Espíritu Santo está allí a tu lado.
y de forma sincera, porque es que al Señor no lo podemos engañar. Tenemos que aprender a orar con el corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, quebrantarnos delante del Señor, comenzar adorándolo, primero dándole alabanza, adoración, exaltándolo, luego reconociendo lo poderoso que es Él, que venga a tu memoria todas las cosas grandes que Él hizo, cómo Él creó el cielo, la tierra, cómo Él puso límites entre el mar y la tierra, cómo Él abrió un mar para que su pueblo pasara, cómo Él le dio alimento a su pueblo en el desierto, de donde no había nada, le dio pan, carne y agua, cómo Él detuvo el sol, cómo Él retrocedió la sombra, cómo Él se hizo hombre y vino aquí en cuerpo a través de Jesucristo, cómo Jesús caminaba y sanaba enfermos, cómo resucitaba muertos, cómo libertaba a los cautivos. Eso es poder, el poder de Dios. Reconócelo delante de Él. Mira, a ese Dios al que yo le estoy orando, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Ese Dios poderoso, Padre, es al que yo le estoy orando, porque yo no tengo otro Dios que no seas tú. Yo no conozco a más ningún Dios que no seas tú. A ese es que tú tienes que reconocer su grandeza, adorarlo, exaltarlo, para que comiences esa oración y sobre todo con ese corazón tuyo ahí humillado delante del Señor, de rodillas ahí delante del Señor. Mira, eso es entre tú y Él, nadie más te está viendo, solamente Él. Y Él te dice que cuando tú vayas a orar, ¿qué hagas? Vete a tu aposento y cerrada la puerta en secreto, ves conmigo. Mira qué invitación tan hermosa nos hace el Señor, que nos vayamos en secreto con Él a orar. Y estando en secreto con Él, ahí es donde tú puedes desnudar tu corazón delante del Señor y presentarle a Él todas tus inquietudes, todos tus deseos, todos tus sueños, para que Él te guíe, para que Él te dirija. Háblame, Señor, revélate a mi vida. Es lo más hermoso, hermanos míos, de todo el tiempo que una persona tiene, de las 24 horas del día. El tiempo más hermoso es el que tú decides pasar a solas con el Señor. Y hazlo, comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Porque según lo hagas, cada día que vaya pasando, vas a sentir más deseo de estar más tiempo con Él. Más tiempo con Él. Y yo te aseguro a ti, mi hermano, que cuando tú comiences a desarrollar esa relación con el Señor a través del Espíritu Santo, tú vas a conocer lo que es la santidad. Aleluya, Señor, mi alma te alaba. Es vital que el Espíritu Santo more en nosotros. Él es la verdad y Él es el que nos edifica, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos edifica, mis hermanos. En Juan 14:17 me dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Tú sabes lo que es eso, mis hermanos? Tú puedes entender lo que me acaba de decir esa palabra, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, que puede venir ese asteroide, caer entre Mayagüez y la isla Mona, se puede levantar esa onda expansiva de 600 millas por hora que viene, se puede provocar el terremoto de 12 grados, puede estar el tsunami más grande que haya, los días de oscuridad que vienen, la pestilencia que viene, pero la palabra del Señor me dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y estará en nosotros. ¿Vamos a estar protegidos o no el pueblo de Dios? Vamos a estar protegidos. Aparte de su promesa en Apocalipsis 3:10, que Él nos guardará en ese día. Así que, mis hermanos, busca la presencia del Señor, vete a solas con Él, ten intimidad ahí en tu aposento con el Señor, cierra la puerta, no permitas que nadie te interrumpa, acostumbra a los que están en tu casa, este tiempo es mío del Señor, no vengas para acá, no me llames, no me interrumpa, porque mira, vas a estar en la presencia del todo Dios poderoso, del soberano, y ese tiempo tiene que ser sagrado para ti. Ese tiempo donde tú te vas a ir a humillar delante de Él, donde tú le vas a pedir perdón nuevamente, porque no nos cansemos de pedirle perdón, que nos limpie a cada instante, porque eso va a mejorar nuestra relación con Él.
ahí es donde tú te vas a meter con el Señor. Ahí yo te aseguro que ahí es donde va a aumentar esa presencia de Dios en tu vida, ese deseo en tu vida de hacer las cosas bien, ese deseo en tu vida de estar más tiempo con Él, ese deseo de tu vida de meterte en la palabra y estudiarla más y más, y vas a ver cómo la palabra te sigue preparando y enseñando. Va a levantar un amor tan grande como el primer amor en tu vida, como fue tu primer amor en tu vida. Eso lo vas a desarrollar comenzando a través de la oración. Juan 14:17 se los leí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo, los hermanos que están en el mundo, que todavía no han venido a los pies de Jesucristo, pero ustedes que vinieron, ustedes que me están escuchando, ustedes que me están viendo, que están ahí porque ustedes creen en un Dios todopoderoso y están ahí sentados esperando una palabra de esperanza de parte del Señor. El Señor te dice que el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo estará contigo hasta el final de los tiempos. Eso es una promesa del Señor que está en su palabra. Él está con nosotros. Sin embargo, es importante señalar que no todo lo que hacemos, es importante señalar que todo lo que hemos alcanzado en Cristo Jesús, la edificación que nos ha dado a través de su Espíritu Santo, todo esto que nosotros podemos alcanzar, estas cosas que yo les estoy hablando a ustedes aquí, que ustedes pueden alcanzar sacando ese tiempo a solas con el Señor en oración, todo esto tú lo puedes perder si simplemente das un paso atrás a tu vieja vida, a tu vieja criatura, si permites que esa vieja criatura vuelva a salir en ti. Que después que el Espíritu Santo te ayuda a adelantar en la vida espiritual, tú puedes recaer si dejas una puertecita abierta en tu vida para que el enemigo entre y te arrastre otra vez al pasado tuyo. Y Gálatas 3:3 me dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, después que has conocido al Espíritu Santo, decides regresar otra vez para atrás. No seas necio, mi hermano. Si tú has venido a los pies de Dios y tú te quieres mantener firme en el Señor, cierra todas las puertas que puedan estar abiertas para que el Espíritu Santo para que el enemigo entre. Si estás agarrado del Señor, cierra todas las puertas. No dejes ni una rendija abierta por donde Él se pueda meter. Mantente firme. ¿Y qué te mantiene firme? Oración. Oración y buscar la presencia del Señor. Cuando nos rendimos a la hermosa presencia del Espíritu Santo, Él nos capacita a nosotros, nos enseña a cómo orar en el Espíritu. En Romanos 8, del 26 al 27 nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros orar. Nosotros muchas veces no sabemos cómo orarle al Señor, pero Él toma nuestras oraciones y Él sabe cómo llevarle el mensaje al Señor. El Espíritu Santo nos conoce hasta en lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos. Él también conoce la voluntad y respuesta que tiene el Señor para cada una de nuestras peticiones. Su sabiduría y poder sustituyen lo que nosotros no sabemos hacer. El Espíritu Santo sustituye nuestras debilidades y deficiencias en la oración. Y más que eso, está preparado para poner las palabras que oramos en nuestros labios según la voluntad de Dios. Miren qué hermoso es el Espíritu Santo. Todo lo que Él puede hacer con nosotros, si nosotros le damos la oportunidad, que venga a morar en nuestras vidas, entregándole nuestro corazón a Jesucristo. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Les estuve hablando de la oración. El Señor le está pidiendo a su pueblo que entre en oración, intercesión y ayuno.
Te estoy hablando que entres a la oración con el Señor. Que el mejor tiempo que tú pasas durante las 24 horas es el que separas con Él. Que en esa oración, en ese tiempo que pasas con Él, esa oración que le hagas sea de corazón, sincera, desde lo más profundo de tu corazón. Que si te tienes que quebrantar de Él, hazlo, porque Él conoce la mente y el corazón del hombre. Que comiences la oración primero dándole glorias y alabanzas a Él, reconociéndolo a Él como Rey soberano. Que reconozcas sus grandezas y luego le puedes presentar tus peticiones. Y todas las peticiones se piden en el nombre de Jesús. Todo lo que tú le pidas al Señor lo tienes que cerrar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por la autoridad de Jesucristo es que nosotros vamos a pedirle al Padre. Él dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, así será hecho. Por lo tanto, siempre terminamos nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Pero también te voy a decir el otro lado de la moneda. Ya te expliqué lo de la oración. Te expliqué lo de la oración. Saca tiempo. Dedícate a sacar tiempo para dedicárselo al Señor. En esa oración, que la oración, vuelvo y te repito, sea sincera, desde lo más profundo de tu corazón. Que te quebrantes delante de Él. Búscalo en espíritu y en verdad. Ahora, te voy a presentar el otro lado de la moneda. Pero mi hermanita, el tiempo se te está acabando, pero antes de que se acabe, yo les voy a decir el otro lado de la moneda. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado por qué Dios no contesta mis oraciones? Ay, yo le pido tanto al Señor, pero ¿por qué Él no contesta mis oraciones? Mira, hay unas cositas que pueden estar afectando estas respuestas de parte del Señor. La que mayor peso tiene es cuando nosotros oramos, pero tenemos pecados que no hemos confesado. Si tú estás en pecado, cuando tú vas a orarle al Padre Eterno y tú estás en pecado, puedes estar seguro que la oración no va a pasar del techo. Porque lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a orar es pedirle perdón al Señor. Nosotros cometemos pecados consciente e inconscientemente. Inclusive hay pecados ocultos que muchos no nos acordamos. Pero siempre debemos pedirle perdón al Señor hasta por los pecados ocultos. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Mira, si lo que Dios quiere es que nos confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos delante de Él. No delante de nadie, delante de Él directamente. Dios conoce nuestro corazón y por ello sabe realmente quiénes somos. Desde que el Señor sabe quiénes somos y conoce nuestro corazón, no tenemos nada que explicarle. Podemos aparentar ser otra persona con los que nos rodean. Pero Dios sabe lo que pasa por nuestra mente. Así que si tenemos pecados no confesados, puede que estos obstaculicen la respuesta a una oración. ¿Escuchaste eso? El mayor motivo por el cual las oraciones no son contestadas es cuando tenemos pecados no confesados. Al Señor no tienes que esconderle nada porque el Señor todo lo conoce. Simplemente arrepiéntete. Comienza tu oración con arrepentimiento. Lo adoramos, lo exaltamos, reconocemos su grandeza y nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Entendiste eso, mi hermano? Los pecados no confesados obstaculizan las respuestas a nuestras oraciones. Salmo 66, 18 me dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si en mi corazón hay pecado, el Señor no me va a escuchar. Pero Jeremías 31, 34 me dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dice Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más
de su pecado. Mira qué hermoso es nuestro Señor. Si tú vas ante Él y te arrepientes de todo corazón de tus pecados, Él perdonará todo y no se acordará más de tu pecado. ¿Escuchaste esto, hermano mío? Confiesa los pecados que tengas delante del Señor y cree y confía, como Él mismo dice en Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Otra de las razones por las que nuestras oraciones no pueden ser contestadas es porque oramos sin fe, dudando. La fe es algo esencial para que el Señor nos responda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 1, del 6 al 7 me dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si no oras con fe, no esperes que tus oraciones sean contestadas. Desobediencia. Podemos fracasar en la oración si somos desobedientes, si estamos viviendo de forma desobediente. El Señor en su palabra nos dice cómo vivir de manera agradable a Él. Miren, mis hermanos, en la palabra del Señor, el Señor dejó registrado cómo Él quiere que sea nuestra vida para alcanzar la salvación. ¿Está bien? Así que, ¿cómo tú vas a hacer tu vida? Pues métete en la palabra del Señor para que aprendas. Juan 15, del 7 al 10 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en Él, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sé obediente, guarda los mandamientos, todo está en su palabra. La falta de perdón es otro factor que tiene que ver cuando nuestras oraciones no son contestadas. Debemos reconocer que a la mayor parte de nosotros se nos hace difícil perdonar. Cada uno de nosotros piensa siempre que tenemos la razón nosotros y pocas veces nos damos cuenta de que debemos pedir perdón, así como perdonar al que se acerca con esa actitud. La falta de perdón, si yo estoy orando y tengo rencillas con alguien, mi amor, tampoco esperes, hermanito, porque la oración del techo no pasa. Mateo 6:12 me dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La idolatría. Podemos caer en el pecado de idolatría al idolatrar a personas de alrededor, a la familia, a la pareja, a los hijos, a algún objeto. Y esto Dios lo sabe, por lo que puede alejarse de nosotros. Si estamos idolatrando cualquier otra cosa que no sea más que a nuestro Dios, esa oración tampoco va a ser contestada. En Ezequiel 14:3 me dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ya lo sabes. También, miren, este es bien importante. Otra cosa que puede hacer que nuestras oraciones no sean respondidas es cuando somos indiferentes hacia lo que están pasando los demás hermanos y personas. La indiferencia. ¿Qué muestra la indiferencia? Falta de amor. Por lo tanto, no nos amamos los unos a los otros y por lo tanto no estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. A Dios le interesa a cada persona, los hijos y los que todavía no lo son. La oración debe derramar compasión por los demás. No solamente ores por ti, aprende a orar por los demás. Aprende a orar por los demás y ora con compasión, con clamor. En el Salmos 33, del 13 al 15 me dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras.
El Señor nos mira todo, todo. Y no hay una sola persona que no esté sobre la faz de la tierra que el Señor no lo conozca. Otra forma es cuando no sabemos pedir correctamente. Donde no hay temor de Dios no se debe esperar nada bueno. Porque muchas personas oran pidiendo, pero no dan nada a cambio para el Señor. Y piden cosas que le van a perjudicar a ellos mismos. Por lo tanto, el Señor no concede. Si el Señor ve que lo que tú estás pidiendo no es para tu beneficio, no te lo va a dar. Pero ¿de qué forma es que pedimos así? Cuando pedimos egoístamente. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor me dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, pero con acción de gracias, recuerden. Lucas 18, del 1 al 8 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, esto fue Jesús dándole una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no darnos por rendido. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Te habla a ti. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que no tires la toalla. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo al Señor. Mateo 26:41 me dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras nosotros nos mantengamos orando y velando, es más difícil que caigamos en tentación. La oración nos ayuda a dejar la tentación. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Y finalmente en 1 de Timoteo 2:8 me dice así, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y esta noche yo te exhorto a que hagas eso mismo. Cuando vayas a sacar ese tiempo a solas con el Señor, en la privacidad de tu aposento, vete de rodillas, levanta tus manos al Dios Todopoderoso y ora. Ve con confianza hasta su trono, clama y ora, porque si tú lo haces con fe y con un corazón limpio y sincero, el Señor va a responder a tu oración. Pídele al Señor que te dé fuerzas para las cosas que vienen, que te dé fuerzas, que te dé sabiduría espiritual, que te dé dirección, que te cuide, que te prepare para todos los juicios de Él que están por caer. Comienza en esa oración a pedir por eso, hermano mío, que el Señor te dé fortaleza, que te dirija, que te ayude, que te guarde como Él dice en su palabra, en el tiempo, en la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Guárdame, Señor, como tú me dices en tu palabra. Cuídame, guíame, Señor, bendice a mi familia, toca a mis hijos, toca a mis hermanos, toca a mi esposo. Espíritu Santo de Dios, visítalo. Crea en ellos la necesidad de buscar de ti. Bendice a mi vecindario.
Bendice a mis hermanos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, Señor. Ten misericordia con los que no te han conocido, Padre. Ten misericordia con los adictos, con los deambulantes, con los enfermos, con los presos, Padre. Ora, hermano, ora, métete y empieza a orar al Señor. Señor, concédeme llenura de tu Espíritu Santo, bautízame con el fuego de tu Espíritu Santo. Yo te invito que de hoy en adelante cambies la manera de ver tu forma de orar. Y ora. Métete, busca al Señor. Búscalo, ora con todo corazón y yo te aseguro a ti que el Señor va a contestar tu oración. Pero tienes que hacerlo, mi hermano, con todo el corazón y de una forma sincera. Sin nada más, mis hermanos, terminando aquí nuestro programa, esta noche les voy a compartir la alabanza que me venía cantando mi hermanita María Berríos de Texas. Dios le bendice. Nos vamos a estar viendo la próxima semana, contando siempre con el favor del Señor. Porque lloras ante el problema, porque te da miedo si tienes a Cristo, porque quieres tirar la toalla y te sientes pequeño ante el enemigo. Abre los ojos como pies y verás que los que pelean de tu lado son más. Ahí está el hombre de la tribu de Judá, que en las pruebas está contigo. No temas a lo grande de ese Goliat, tira la piedra en el nombre de Jehová. Vence tu llanto, ya no llores más, y escucha esto que yo te digo, y quién podrá contigo si Jesús pelea por ti. No habrá enemigos que te puedan resistir, y quién podrá vencerte si en el nombre de Jesús. Huye hasta la muerte, de que te preocupas tú. Con tus fuerzas jamás podrás alcanzarlo, pero en su nombre sagrado nadie podrá contra ti. ¿Y quién podrá contigo si Jesús pelea por ti? No habrá enemigos que te puedan resistir, ¿y quién podrá vencerte si en el nombre de Jesús? Huye hasta la muerte, de que te preocupes.